Y como cada día lunes, estamos en nuestro segmento Villasana junto a la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibé. Así es, que ya nos acompaña y vamos a pasar a otro de los puntos de nuestro estudio para poder acompañar a Katy, que ya nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien. Bienvenida a nuestra nueva casa. Sí, está hermosa. ¿Te gustó? La casa. Sí, precioso, precioso el estudio. Aquí vamos a estar conversando entonces respecto a nutrición, como lo hemos hecho durante los últimos meses. Y en particular hoy día respecto a las porciones de intercambio, ¿no? Claro, ¿cómo ¿Qué significa eso? Cambiando, o sea, tener más alternativas para poder alimentarnos sano y no estarnos aburriendo, y que equivalen lo mismo en cuanto a calorías, en cuanto a carbohidratos, en cuanto a proteína. Entonces vamos a ir viendo por segmento más o menos cuánto podríamos consumir de esos tipos de alimentos o de ese grupo de alimentos. Eso es muy útil porque cuando uno sigue una dieta, a uno le dan una pauta medio rígida. Entonces, al cabo de 2 semanas, uno se empieza a aburrir y dice, ¿cómo no puedo variar los alimentos? Sí. Estoy, por ejemplo, hasta aquí comiendo pollo, hasta aquí con el pavo, pero tal vez hay alternativas que son Exacto. iguales. Por ejemplo, hay gente que no alcanza a almorzar y en vez de comer arroz o fideos, lo puede intercambiar por un sándwich que va a tener las mismas calorías, las mismas características en términos de carbohidratos, que a lo mejor ese plato de comida propiamente tal, obviamente haciéndolo con todos los intercambios que vamos a conversar. Pero se pueden hacer esos variantes y la gente habitualmente no lo sabe. Entonces, eso hace que muchas veces dejen de comer saludable. Exacto, porque es súper importante, creo yo, al momento de hacer un régimen, no estresarse, no pasarlo mal, no terminar con alguna ansiedad, y esto puede ayudar a evitar eso. Claro, porque va a depender si tú tienes tiempo para cocinar en ese día en particular, a lo mejor si quieres comer cierto tipo de alimento, algo más dulce, más salado, y existen todas esas variedades. ¿Y sabes por qué? Además útil porque cuando uno de pronto no tiene tiempo y va rápido al trabajo y tiene que comprar en lo que le ofrezca, ¿cierto?, el mercado algo saludable, uno no sabe qué puede ser equivalente a lo que me diagnosticó la nutricionista o lo que hice mi dieta, así que es muy útil para que podamos ir viendo cuáles son las porciones que podemos intercambiar. Muy bien, vamos a ver la primera gráfica. Vamos a ir a ver de inmediato el detalle. Aquí está. Ya, porciones de carbohidratos. Los carbohidratos en sí son como el enemigo de las dietas. No sé si han escuchado que por favor saquémoslos, etcétera. No es tan bueno sacarlos porque aportan complejo B, que son vitaminas que nos ayudan a mantenernos concentrados y a tener energía en el transcurso del día. Sí, tenemos que tener cuidado y no consumir en exceso ellos. Y hasta una determinada hora. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, 3/4 partes de una taza de cereales o legumbres, porotos negros, garbanzo, etcétera, equivalen a lo mismo que comer media unidad de pan, ¿ya? Y es lo mismo que comer 2 unidades pequeñas de papa. Y es lo mismo que comer 5 o 6 galletas. Todo eso se puede intercambiar, y eso es lo que yo decía. Por ejemplo, si no tenemos tiempo de almorzar, las papas que habitualmente están en un almuerzo, o el arroz, o los fideos, o las legumbres, etcétera, podemos hacer un sándwich o comer unas galletitas, y en términos de calorías y en términos de carbohidratos van a ser equivalentes. ¿Qué tipo de galletas son, por ejemplo? Estamos hablando de todas cosas saludables, porque la idea es seguir una dieta saludable. Galletas de salvado, galletas de agua en su defecto, a lo mejor si no nos gustan mucho las de salvado. Y cuando estamos hablando de cereales, cereales integrales, arroz integral, quinoa, etcétera. Dentro de los cereales está el choclo, las arvejas, las habas, que habitualmente la gente lo confunde con verduras. ¿Ya? Pero en términos de carbohidratos son de este grupo. Yo tengo otra duda, porque aquí dicen, pero me puedo comer medio pan al día, o medio pan al desayuno, fantástico, la media yuya. No, depende de qué tipo de carbohidratos estamos hablando. Sí, justamente es eso. La idea es promover la alimentación saludable y el consumo de fibra en grandes cantidades. Por eso yo decía que los carbohidratos idealmente sean integrales. O sea, si vamos a comer pan, idealmente que sea con una harina integral. No significa que tiene que ser pan de molde integral, que es como el típico, pero podría ser una marraqueta integral. Claro que hay y en el está mercado. Perfecto, y la marraqueta es un alimento saludable, solamente que le cambiamos el tipo de harina. Entonces, la idea es escoger dentro de las cosas saludables y hacer este intercambio. Cuéntame. ¿Para quienes tenemos integrado en la dieta el carbohidrato que es la avena? Es un carbohidrato integral, es un cereal. ¿Y a cuánta porción equivale? Más o menos 3/4 partes de una taza es lo mismo que comerse esta marraqueta, media marraqueta integral. A eso voy. Entonces podemos ir
cambiando ciertas cosas. En vez de comernos las 6 o 5 galletas que salían ahí, por ejemplo, en el desayuno podríamos hacer un yogur con fruta, un poquito de avena, no las 3/4 partes de una taza, 1/4 de taza, y nos comemos además unas 3 galletas de salvado. Exacto. Y hacemos un desayuno variado, intercambiando las porciones. Más o menos, lo que quiero que quede súper claro, que esto equivale en calorías y equivale en cantidad de carbohidratos. Más o menos estas porciones que yo acabo de conversar tienen 140 calorías. ¿Ya? Todos estos alimentos equivalentes entre sí en esa cantidad de porción. O sea, que estoy pensando, por ejemplo, en que en una dieta donde aparentemente un sándwich, por ejemplo, un chacarero, no tendría posibilidad de entrar, no está dentro de la lógica. Perfectamente podría ser, posibilidad, quizás con una parte del pan, ¿no? O sea, claro, la tapa, o a lo mejor en el día... Con la marraqueta integral, o en el día a lo mejor puedes sacar los carbohidratos de otros horarios o disminuirlos de los otros horarios para poder a lo mejor comerse ese sándwich en algún horario en particular. Obviamente que la versión light, sin la mayonesa, sin todas esas cosas. Y el churrasco a la plancha. Claro, pero se puede, o sea, en general uno puede variar la alimentación, no tiene por qué ser el típico pollo a la plancha con ensaladas, que es lo que uno se imagina inmediatamente cuando hace una dieta en el fondo. Vamos a ver la siguiente gráfica donde aparecen más porciones de intercambio, que es el otro grupo. Acá tenemos todas las verduras. Hay dos tipos de verduras, las de consumo libre y las de consumo general. Las de libre, su nombre lo dice, tienen casi nada de calorías y por eso las verdes y crudas, lechuga, apio, repollo, pepino, etcétera. Entonces, porque tienen más fibra. Cuando nosotros cocinamos una verdura, la verdura pierde la fibra. Y como pierde la fibra, nosotros la asimilamos un poco más, es más semejante a un carbohidrato. Por eso la cantidad, habitualmente la porción de las otras verduras es mucho menor, las de uso general. El tomate, la zanahoria, la cebolla, etcétera, que la cantidad es menor porque en general tienen menos fibra, entonces la absorción es mucho mayor que las de uso libre. Sin embargo, es sumamente importante entender, si nosotros consumiéramos a lo mejor esas mismas verduras un poco más crudas, también mejoramos la calidad de esas verduras. Una porción de las de uso libre es una taza, una porción de las de uso general es media taza. ¿Cuántas porciones deberíamos consumir al día a una persona que quiere mantener una alimentación saludable? Más o menos de las verduras en general, unas 3 a 5 porciones al día. Ahí las pueden ir variando de acuerdo si son uso general o uso libre, que es las que conversamos recién. Pero ¿El espárrago? El espárrago es cocido o crudo. Claro, es cocido. Entonces de uso general porque tiene menos fibra. ¿Ya? Entonces, por eso hay que discriminar. Y por eso las cosas crudas o más al dente son de mejor calidad, porque tienen más fibra, entonces la absorción es menor. Nunca fijarse en, cuando compramos en el supermercado alimentos, tanto en las calorías que tienen, porque a lo mejor tienen los dos las mismas calorías, pero uno tiene más fibra. El que tenga más fibra, la absorción de esas calorías va a ser menor. Perfecto. Vamos a ver la siguiente gráfica con el siguiente grupo. El siguiente grupo que tenemos acá, las frutas. Acá tenemos distintos tipos de fruta. En general, la fruta, una porción es más o menos un puño o una taza, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos, no sé, frutillas que son difíciles de medir porque son más pequeñas, lo tenemos que medir en porción de taza. Una taza es una porción. Si nosotros tenemos una manzana, que es más fácil de medir en unidad, una porción del porte de un puño, más o menos es una porción equivalente a esa taza de frutilla. Entonces, podemos intercambiar. Entonces, podríamos en el día, sabemos que la fruta tiene mucho azúcar y que no, en general no es libre como las verduras de uso libre, que tenemos que tener un poquito de ojo, pero que son necesarias. Podemos intercambiar, a lo mejor poner media taza de frutilla y poner una manzana en la tarde y podría ser el intercambio. La sandía, el melón, que son súper buenas frutas porque tienen mucha agua, lo hemos conversado acá en detalle como más particular. En general, esas frutas también una taza es una porción y son equivalentes entre sí. Vamos a ver la siguiente gráfica. Un día podríamos dedicarnos todo el segmento a hablar de la importancia de las frutas, porque uno dice, bueno, nada más saludable para las dietas que la fruta, pero no es lo mismo la uva que la manzana. O, por ejemplo, los, no sé, y ahora que empieza además, ¿cierto?, la diversidad, que vienen los mangos, que vienen los berries, que está la cereza. Claro, uno dice, voy a hacer una ensalada de fruta. Esto tiene que ver con el índice glicémico de la fruta, o sea, y eso tiene que ver con la fibra. Mientras más fibra y agua tiene la fruta, es más saludable o engorda menos, por decirlo de alguna forma. Entonces,
la uva que tú conversabas, es una fruta que tiene un índice glicémico elevado, o sea, tiene no tanta fibra y harta azúcar. Entonces, por eso es como más restringida en algunos horarios. Pero nosotros podríamos hacer un intercambio con los cereales, porque son carbohidratos igual la fruta. Entonces yo dije que una porción, 3/4 partes de una taza de arroz o fideos o cereales, era lo mismo que comerse medio pan, ¿cierto? Sí. Pero en términos de caloría, una porción de fruta, 2 porciones de frutas equivalen a comerse esas 3/4 partes de taza de arroz. Entonces un día, por ejemplo, que no alcanzamos a almorzar, alguien que quiere hacer algo un poquito más liviano, etcétera, podría comerse 2 tazas de fruta, que va a ser lo mismo que haber comido las 3/4 partes de una taza de arroz, por ejemplo. Puede hacer ese intercambio porque en términos de carbohidratos van a ser los mismos. Mira. Ya, vamos a ver la siguiente gráfica. Vamos a ir de inmediato mientras hay que tomar nota de todos los intercambios que podemos hacer. Pero hay hartos, ven, sí, no tiene muchísimo. que ser la típica dieta aburrida. Aquí las proteínas. Ya, las proteínas, que son mi grupo estrella porque aceleran el metabolismo. Ya, las proteínas podemos intercambiar 80 gramos de pescado, más o menos 60 gramos de pollo pavo, equivalen a lo mismo, ¿ya? 3/4 partes de una taza de marisco, un huevo, son todos equivalentes entre sí. No estoy diciendo que esto es lo que tienen que comer en el almuerzo, porque mucha gente se asusta y me dice, ay, pero ¿cómo va a comer solamente 60 gramos de pollo? Es muy poquito. No, estoy diciendo cuánto equivalen en sí para poder intercambiarla. A lo mejor en un almuerzo podemos tener 3 porciones de pollo, pavo o de pescado, etcétera, que en el caso del pollo y el pavo van a ser como 210, 200 gramos de porción en el fondo, de pollo. Entonces, esos son equivalentes entre sí. ¿Qué podríamos hacer? Si la nutricionista le indica, coma, por ejemplo, 3 porciones de pollo, pavo o de las proteínas en el transcurso del día, en ese caso podríamos mezclar. Entonces, en el almuerzo podemos poner a lo mejor una porción de pollo, un huevo duro y agregamos una ensalada con marisco. Ya sabemos que dentro de las proteínas estamos hablando de cosas saludables, ¿cierto? Estamos hablando de las proteínas saludables y dentro de los pescados y los mariscos, que son los que tenemos que tratar de fomentar, son los que tienen menos grasa, que son los blancos, ¿ya? Entonces dentro, por ejemplo, los mariscos, que yo los fomento mucho porque tenemos tantos mariscos para consumir en Chile y no los consumimos de buena forma. Lástima que el acceso no es el adecuado para la gran diversidad que tenemos. Claro, pero en general hay mariscos que no son tan caros, que son más baratos que a lo mejor comer una carne o un pollo. Por ejemplo, la jibia es un súper buen marisco que no tiene mucha grasa y lo podríamos incorporar como un ceviche, a lo mejor no un ceviche tan gourmet, pero es sumamente rico. Pero además jibia sí que hay harta. Y no es cara, y no es cara, claro. No es una proteína cara. Entonces podemos hacer ese intercambio siempre y cuando sean los saludables y siempre y cuando, como las carnes, las proteínas en general ya tienen grasa saturada, las cocinemos sin aceite o las tratemos de cocinar lo más saludable posible. Vamos a ver la siguiente gráfica. Que acá tenemos la otra parte de las proteínas, que son los lácteos. Es lo mismo consumir un vaso de leche de 200 cc, descremada obviamente estamos conversando, que consumir un yogur diet o un trocito de quesillo. Son equivalentes entre sí. Si a los niños, por ejemplo, no les gusta la leche, que en algunos casos pasa, podríamos darle a lo mejor un trozo de quesillo, podríamos darle un yogur y van a ser equivalentes y no es tan necesario a lo mejor que coman ese tipo de porción. Son importantes y yo los fomento porque en general nos ayudan a tener colaciones fáciles de tener en el trabajo, a mano, porque es muy difícil a lo mejor tener un huevo duro, es más complejo. Una duda razonable, porque cuando uno va a comprar al supermercado yogur, tiene 3 opciones. O compra 1 litro de yogur y así puede hacer economía doméstica, que es muy válido, por supuesto, ¿cierto? O un yogur que viene en 125 ml o el de 275 ml. ¿Cuál es la porción recomendada? 175, porque si te das cuenta en la gráfica, son equivalentes en proteínas y en calorías. Cuando es muy chiquitito, la cantidad de proteínas es menor. Estamos hablando que acá las proteínas son 7 gramos. Y si tú miras el envase de 175, los de 175 tienen 7 gramos. Si son los de 125, que son los más pequeñitos, tienen alrededor de 4 o 5 gramos. Entonces, para clasificarlo y que sean equivalentes entre sí, tienen que cumplir esta regla que tenga las mismas calorías, la misma cantidad de carbohidratos y la misma cantidad como de nutrientes en general. Entonces, ahí se pueden intercambiar. Ah, perfecto, perfecto. Siguiente gráfica. La siguiente gráfica es una gráfica que nosotros tenemos que tener cuidado.
esa parte ya la vimos. Esta es la que estábamos viendo, aquí Sí. la proteína. La siguiente que vienen los aceites y las grasas en general. Ah, esto es clave, ¿no? Ahí de El nuevo tema de se los repitió. aceites. Ya, pero en general los aceites, para que tengamos una idea, el punto que pueden ser equivalentes entre sí. Ahí está. Ahí está. Pueden ser equivalentes entre sí, pero tienen el doble o triple de calorías que cualquiera de los otros que conversamos. ¿Ya? Entonces por eso hay que tener ojo y tiene que ser limitada la porción. Más o menos 4 cucharaditas de margarina es lo mismo que comer 4 cucharaditas de aceite, pero esto en términos calóricos, en términos de hidratos de carbono y en términos de lípidos. Más o menos, si se dan cuenta, tiene 20 gramos de lípido. Entonces, pero no estoy diciendo que el tipo sea igual. Es muy distinto comer margarina, que independiente de que en términos calóricos y de grasa sea lo mismo, que aceite de oliva. ¿Ya? Ahí cambia. En términos calóricos son lo mismo, ¿ya? Claro. No es que el aceite de oliva va a tener menos calorías, pero es más sano porque se oxida menos y se pega menos la arteria, etcétera, etcétera. Por eso habitualmente uno lo recomienda más, pero en términos calóricos son iguales. Claro. Pero Katy, cuando uno elabora una dieta y pensando en que lo recomendable no es empezar una dieta, sino más bien cambiar los hábitos alimenticios para que el día de mañana uno pueda permitirse ciertas licencias, esto es mejor de la vida diaria, eliminarlo en la medida de lo posible. La margarina, ¿qué nos aporta? Por eso yo digo, independiente que acá sean dentro del mismo grupo, es mucho más saludable el aceite de oliva, por ejemplo, que esa margarina, independiente que tengan las mismas calorías. Entonces tratar de fomentar el consumo a lo mejor del aceite de oliva, sin olvidar que el aceite de oliva es sumamente calórico, entonces tampoco tenemos que abusar. Me pasa súper frecuente que la mayoría de las personas, claro, saben esto, que el aceite de oliva es mucho más saludable, pero piensan que no tiene calorías, o que tiene mucho menos calorías que cualquier grasa. Entonces le agregan a la ensalada o a la comida casi la botella entera. Eso a la larga, obviamente que el peso va a ir aumentando o que no va a bajar nunca porque tenemos muchas calorías. Los aceites y las grasas en general aportan 9 calorías por gramo. Un carbohidrato y una proteína de los cereales o de las proteínas que conversamos aporta solo 4 calorías por gramo. O sea, las grasas aportan casi el triple, ¿ya? Y por eso hay que tener ojo. Y el último grupo que está dentro de las grasas está la palta y tenemos los frutos secos también dentro de ese grupo. Dentro de la palta, en general, más o menos una porción es media palta o 3 cucharadas soperas de la palta. Pero esa media palta nos aporta 15 gramos de lípido, que es harto, ¿ya? Por ejemplo, una persona de nuestra estatura, Maca, habitualmente necesita 40 gramos de lípido. Si nos comemos una palta entera, ya casi tenemos todo lo que necesitamos en el día, independiente sea grasa buena. Claro. Entonces hay que tener ojo con eso, ¿ya? Pero a lo que voy, que son equivalentes entre sí. Importantísimo para poder planificarse entonces con una alimentación un poco más sana, ordenarse también con la comida y buscar alternativas sobre todo. Y para que sea entretenido, no sea tan aburrida la dieta. Katy, muchísimas gracias. Gracias Que tenga buen día. a ustedes. Nos vemos. Nos encontramos.